a pesar de demostrar el poder milagroso que opera de manera soberana en Jesucristo, aquí vemos que lo tratan de matar, lo rechazaron y lo comenzaron a empujar, a despreciar, a rechazar, y lo llevaron a un cerro, a una cumbre, a un despeñadero, en donde lo tenían que empujar para que cayera en ese despeñadero, y al golpearse la cabeza y el cuerpo en ese despeñadero, lo agarraban a pedradas. Recuerda que Jesucristo nuestro Señor, mis hermanos, nadie le quitó la vida. Ellos le querían quitar la vida. Una turba de asesinos, un motín de asesinos, de aquel que no hizo ningún mal, de aquel que quería libertar a los cautivos bajo el poder de Satanás, a aquel que quiere reconstruir, que quiere restaurar el daño del pecado, que busca nuestro bien, porque eso es lo que busca nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Un bien para nosotros, el bien del consejo de su palabra, el bien de la voz de su Espíritu Santo, siempre exhortándonos a ser humildes, a ser mansos de corazón, a aprender de nuestro Señor Jesucristo, a caminar en la justicia. Pero el hombre no quiere. Sí, se llenaron de ira y se levantaron y lo echaron fuera de la ciudad. Nazaret, su lugar de crianza. Exactamente fue la respuesta, mis hermanos, de ese sermón que dio nuestro Señor Jesucristo. A causa de la palabra de Dios, padeciendo persecución. Cuando predicamos la palabra del Señor por la dirección de su Espíritu Santo, cuando predicamos el Evangelio de Jesucristo y cuando ponemos nuestras vidas a los pies del Señor Jesucristo y predicamos la palabra de Dios, la gente se enfurece, la gente te aborrece, y hasta los mismos del mismo pueblo del Señor tienen ira sobre el siervo, sobre el que predica la verdad. Y eso es triste. Eso es triste, porque no le hacemos ningún daño. Predicamos con misericordia, predicamos con compasión. El Espíritu Santo da compasión sobre su pueblo, compasión sobre los perdidos, y los sermones y las predicaciones van acompañados de oración. Oramos día y noche para que el Señor salve las almas perdidas, para que el Señor restaure a su pueblo. El resultado siempre de un sermón y la respuesta de la gente es la ira, y se levantan, pero no contra el siervo, sino contra la palabra de Dios. Estaban enojados aquí. Aquí vemos que Jesucristo le niega una solicitud de milagro de un pueblo incrédulo y rechazador. Muchas veces, como pueblo de Dios, la mayoría de las veces, a pesar de nuestra rebeldía, de nuestra obstinación, el Señor nos bendice vez tras vez. Pero va a llegar un día en que el Señor también puede negarnos una solicitud de milagro, como lo está haciendo aquí.
Aquí vemos nosotros que Jesucristo no siempre buscaba complacer a su audiencia, a aquellos que lo oían. No siempre. Aquí le estaban solicitando un milagro y era su pueblo, ahí donde creció. Pero él no siempre complació a la audiencia, no siempre, sino que al no ser complacido, lo empujaron a un acantilado, para allá lo llevaron. Sí, y aquí vemos nosotros claramente que Jesucristo vino al mundo sin pecado. Vino a este mundo y no hizo nada malo. Vino a este mundo y siempre Él fue bueno para con todos. Y aún así querían matarlo. ¿Tú has notado así, como verdadero creyente, que tú siempre practicas la palabra de Dios, siempre estás amando a los insoportables, siempre estás orando por los que no te pueden ver, los que te rechazan? Eso se repite hoy en día, mayormente en el pueblo de Dios. Aquí Jesucristo así lo trataron. Y cuando trataron de despeñarlo, dice la Biblia que Él pasó por en medio de ellos. Mas Él pasó por en medio de ellos y se fue. Se fue. Ellos querían un milagro, como lo hacía en Capernaum. Y Jesús hizo un milagro inesperado justo enfrente de ellos, escapando milagrosamente, porque todavía no había llegado su hora. A mí la vida nadie me la quita, dijo el Señor, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Nadie me la quita. Aquí un milagro. Yo no sé cómo quedaron. Si lo condujeron en un camino largo. Algunos dicen quizás 1 hora de camino hasta el cerro, hasta el despeñadero. Pero cuando ya lo iban a despeñar, Él mostró el milagro. Quizás quedaron inmovilizados, como estatuas. Quizás vieron por qué no nos podemos mover. Este es un milagro. Ahí mostró un milagro nuestro Señor Jesucristo. Un milagro inesperado enfrente de ellos, porque aún no había llegado su hora, y escapó milagrosamente. En esta situación que estaba viviendo nuestro Señor Jesucristo, escuche bien, en esta situación en que lo iban a despeñar, Jesús pudo haber sido arrojado al precipicio, y ahí sí también pudieron haber rescatado los ángeles, como Satanás le sugirió en la tercera tentación, de que subiera al pináculo del templo y desde allí se lanzara y los ángeles lo salvaran y hiciera un gran espectáculo de milagro delante de la gente. Pero Jesucristo no escogió eso aquí. Pudo haber sido pasado, pero no escogió, sino Él buscó un milagro más normal. Sí, esto vemos entonces en que fue entonces rechazado en incredulidad a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos incrédulos en este mundo existen? No creen
en la existencia de un infierno, de un lugar de tormento, de un lugar conocido como el lago de fuego. No creen en un juicio venidero, no creen en que estarán delante del juez de toda carne para dar cuentas según sus obras. No creen en que hay vida después de la vida. Cuando abandonan este mundo, no creen que continúa, que hay un cielo, que hay un Dios en su trono de gloria, con todo el ejército de ángeles que tiene. Incredulidad. Dicen ser cristianos, pero no creen que Jesucristo resucitó. Dicen ser cristianos, pero no entienden el significado de la imputación de nuestros pecados sobre Jesucristo. No entienden la imputación de la justicia de Dios, Cristo Jesús en nosotros. Quizás por eso lo rechazan. Pero aquí, después que Cristo abandona a Nazaret, Él vuelve a ir a su lugar, allá en Capernaum. Y en el versículo 31 al 37, vamos a ver allí en Capernaum, Satanás sigue trabajando, ahora por medio de la gente que rechaza la palabra de Dios. Recuerden la parábola del sembrador, la incredulidad. Cuando la semilla cae junto al camino, donde la tierra está dura, la dureza de corazón, la incredulidad, viene el diablo y la quita. Eso era lo que está pasando aquí en Nazaret. Eso es lo que está sucediendo en el mundo espiritual, que muchas veces no es visto ante los ojos físicos, pero sí pueden ser discernidos por el Espíritu Santo lo que está sucediendo en el reino de las tinieblas y en el reino de la luz. ¿Tú disciernes lo que sucede en tu iglesia? ¿Tú disciernes lo que sucede en medio de la congregación? Necesitamos discernir. Ahora, aquí Jesucristo va a reprender a un espíritu inmundo, a un demonio, y está dentro de la sinagoga en Capernaum, dentro de la congregación. ¿Tú disciernes cuando hay demonios en la congregación? Algunos se han atrevido a decir que no hay demonios en la congregación. Estamos hablando de espíritu malo. Estamos hablando de gente que tiene posesión de espíritus. Aquí Jesucristo nos enseña que sí. Cuando va a Capernaum, en la sinagoga, hermanos, de Nazaret aquí a Capernaum es un buen tiempo de camino. Caminando o por mar, pero es un buen tiempo. No está cerca, no está corto. ¿Sí? Quizás un día entero, quizás 2, no sé. Pero aquí vamos a leer del 31 al 37, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en días de reposo. Jesús enseñaba en días de reposo. En los Shabbat enseñaba el Señor. Y dice la Biblia aquí, hermanos, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos. A gran voz, es una voz potente. Déjanos. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos?
yo te conozco quién eres, el Santo de Dios, el Hijo de Dios, el Mesías, el Verbo hecho carne. Grande es el misterio, Dios fue manifestado en carne, te conocemos quién eres. Ellos estuvieron antes de que caigan Satanás y sus demonios. Ellos conocían muy bien a Jesucristo. Los demonios conocen los que son de Dios. Ellos lo saben. Y saben también los que no son del sello del Espíritu Santo. Ellos lo saben. Nosotros conocemos quién es Jesucristo. Nosotros conocemos quién es Pablo. Pero nosotros no lo conocemos a ustedes. Cuando quisieron expulsar a demonios, unos exorcistas allá en el libro de los Hechos, ¿se acuerdan? Por el sello del Espíritu Santo los demonios nos conocen. En la parte espiritual, en el mundo espiritual hay cosas que en el mundo espiritual ellos sí observan. ¿Quién es quién? Aquí ellos estaban conociendo al Hijo de Dios, a Jesucristo, y estaban en la congregación, ahí donde estaba enseñando nuestro Señor Jesucristo. La llenura del Espíritu Santo, el poder de la palabra de Dios y el mismo Mesías presente allí, ¿sí? Y allí, como dice, la autoridad de la palabra en Cristo. Por eso dice que se admiraban de su doctrina, de su enseñanza, porque su palabra era con autoridad, era conforme a la palabra de Dios, era conforme a ciencia, era palabra pura. No eran chistes como hoy en día se acostumbra a contar chistes. Exclusivamente palabra de Dios. Y aquí vemos que Jesucristo, como maestro, otra vez se sienta como profesor, ¿sí? Aprovechando la cortesía de la sinagoga, lo invitaban a él, ¿sí? Jesús enseñó, y también se nos dice que sus enseñanzas tenían efecto en la audiencia. Las enseñanzas, si son del Espíritu de Dios, si el instrumento que está allí está santificado y está apartado para el Señor, si tiene comunión íntima, si no practica el pecado, que es nuestra necesidad más grande para ser usados por el Señor, tiene que haber un efecto en la enseñanza, en la audiencia, en los que oyen. Aquí Cristo lo vemos, porque dice que ellos lo observaban y se asombraron porque nunca habían oído a nadie enseñar así. ¿Cuánto nos hace falta a nosotros esa autoridad, esa llenura del Espíritu Santo? Pero para estar lleno del Espíritu Santo necesitamos estar vacíos de nuestra carnalidad, vacíos de nuestro egoísmo, vacíos de nuestras envidias, vacíos de los malos deseos pecaminosos, a través del dominio propio que nos da el Espíritu de Dios. Vacíos. Esto es día con día, constantemente, es una lucha, pero hay crecimiento. Se despoja del viejo hombre y nos revestimos de uno nuevo. Esa es nuestra necesidad más grande que tenemos. A veces queremos avivamiento y pedimos avivamiento, pero no queremos salir de la corriente del mundo. No queremos la palabra del Señor. No queremos orar, pero si queremos un avivamiento, eso no viene así en la vida del creyente o de la iglesia. Aquí la autoridad. Nunca habían oído enseñar a nadie así. La autoridad de Jesucristo era evidente mientras Él enseñaba.
era evidente no solo en su enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, sino que era evidente la autoridad también en su propia vida, en su testimonio, cómo él practicaba la palabra del Señor. Él vino del desierto en el poder del Espíritu Santo y él estaba lleno del Espíritu Santo y él siguió caminando en la llenura del poder del Espíritu Santo y él demostró su poder en el encuentro con el hombre poseído por un demonio. Aquí vamos a entrar a lo bueno. Aquí va a demostrar su poder como un endemoniado para la gloria de Dios. ¿Qué hace la iglesia para ayudar a los que están poseídos? ¿Hay autoridad del cielo? ¿Hay autoridad del poder del Espíritu Santo sobre nosotros? ¿Hay en realidad poder en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, donde derrotó a los principados y a los potestades y lo exhibió públicamente, victoria sobre ellos? Él vive en nosotros, tenemos su Santo Espíritu. Pero si le rechazamos y hay incredulidad y lo ignoramos como Capernaum lo ignoró, ¿a dónde llegaremos? ¿A dónde iremos? Es cuando la sal pierde su sabor. Ya no sirve para nada, sino para ser hollada, para ser pisoteada por los hombres. Ya no somos la luz del mundo. Esa luz se va extinguiendo. Esa luz se va apagando. Hace falta aceite, hace falta atención. Que lo atienda nuestro sumo sacerdote. Ese templo del Espíritu Santo, para llenarlo con aceite y así alumbre vuestras buenas obras y así alumbre el Evangelio de Jesucristo y sea glorificado Dios Padre. Aquí este hombre, vemos cómo va a demostrar el Señor en este encuentro con un hombre poseído por un demonio. Tenía un espíritu de demonio inmundo, un espíritu maligno. El mismo demonio estaba en él. Es realidad. Los demonios, tú no ves nada y tú vives como si no existieran demonios. Pero hay demonios en la atmósfera. Los poderes malignos de las tinieblas, ellos se mueven. Ellos maquinan contra ti. Ellos se reúnen, buscan tu caída, te tiran el lazo para detenerte. Ellos no quieren que se salve tu familia. Ellos no quieren que te llenes del Espíritu de Dios. Ellos no quieren que le des gloria al Creador de los cielos y la tierra, al único, al Dios invisible, al inmortal de los siglos. Ellos no quieren que le honremos al único que merece honra, gloria, alabanza, poder, salvación, fortaleza, sabiduría, al único. Ellos no quieren, por eso te da mucho trabajo adorar. Por eso te da mucho trabajo entender las Escrituras. Por eso te da mucho trabajo leer. Por eso te duermes cuando oras. Por eso ya no quieres orar. No quieres ni siquiera predicar el Evangelio. No aprovechas las circunstancias y los momentos adecuados para predicar a Jesucristo crucificado. Por eso no tenemos buen testimonio. Y aquí vemos estos poderes organizados, dirigidos por el mismo Satanás que nos enseña Pablo en Efesios capítulo 6. Que le dicen a nuestro Señor Jesucristo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Irónico.
irónico, extraordinario que los demonios saben y sepan quién es Jesucristo. Pero la gente elegida, aquellos de su propia ciudad, los de Nazaret, no sabían, no apreciaron quién era el Señor Jesucristo. Irónico que los demonios sí conocían a nuestro Señor Jesucristo, pero su pueblo no lo sabía, su iglesia no sabe quién es nuestro Señor Jesucristo. ¿Has venido para destruirnos? Una pregunta donde refleja el advenimiento del reino de Dios, donde significa la desaparición del control de los demonios sobre el mundo. Y en el día final ser lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Ellos lo saben y le dicen al Señor: has venido para destruirnos. ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, dice el demonio a nuestro Señor Jesucristo. Yo te conozco. ¿Quién eres? El Santo de Dios. Yo te conozco. ¿Te das cuenta que los demonios te conocen? ¿Sí? El mismo demonio está testificando que Jesús era santo y era puro, limpio, sin pecado, el Hijo de Dios. Los demonios están reconociendo que ni sus tentaciones en el desierto no pudieron corromper a nuestro Señor Jesucristo. La iglesia ignora voluntariamente porque se ha alejado del Señor, que Jesucristo es santo, que Jesucristo es limpio, que Jesucristo es puro, y tenemos que apartarnos del pecado y de la maldad y de toda iniquidad. La iglesia ignora esto. Estamos viviendo un tiempo difícil, un tiempo peligroso, un tiempo de alejamiento. Irónico, el Santo de Dios, sin pecado, sin contaminación y sin mancha, al que en el monte de la tentación no lo pudimos corromper. Y Jesucristo, el que tiene autoridad del Padre, autoridad y potestad del cielo y de la tierra, lo reprende y le dice: cállate y sal de él. Cállate y sal de él. El poder del Espíritu Santo, el poder de la santidad de Jesucristo, el poder del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí vemos una clara demostración de poder y de autoridad sobre el reino espiritual. Por eso la iglesia no tiene autoridad, voluntariamente lo hemos dejado, voluntariamente lo hemos abandonado. Aquí el poder maravilloso de la palabra de Dios para obedecerla, para vivirla, para experimentarla, para llenarnos de Él, para devorar la voluntad del Señor y practicarla día con día, noche a noche, buscar el rostro de nuestro Dios para su gloria y para su honra, para hacer su voluntad, para no ser autosuficientes, sino depender de Él por medio de la fe. La iglesia tiene que vivir no por vista, sino por medio de la fe. Hoy en día queremos vivir por medio de la vista y queremos hacer la obra de Dios por medio de la vista, con métodos, con psicología y con tantas cosas que hay en el mundo. El Señor no necesita de eso. Aquí vemos nosotros la autoridad de la palabra en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, y también la autoridad sobre la vida espiritual.
Así como debemos de tener autoridad viviendo en santidad, autoridad en la palabra de Dios, también debemos de tener autoridad sobre la vida espiritual para que la gente venga al conocimiento de la verdad y el Espíritu Santo convenza de poder, de pecado, de justicia a los hombres y vengan a Cristo, poder sobre el mundo del reino espiritual. Eso lo necesitamos. Pero como ya perdimos el poder, nos descuidamos, ya no estamos peleando por esa área. Y ahí es donde metemos los métodos. Ahí es donde nos engañamos. Aquí vemos entonces a nuestro Señor Jesucristo que nos pone ejemplo, lleno del Espíritu Santo, caminando en el Espíritu Santo,